Hola, buenos días. Vamos a hablar un poco o vamos a continuar hablando sobre la creación y la obediencia. Estas dos aspectos del juego que debemos interpretar para mejorar el rendimiento de nuestros jugadores y nosotros como entrenadores, tener una mejor visión de cómo podemos desarrollar o podemos elevar las capacidades de nuestros jugadores. Vamos a empezar por la competición. La competición es un reflejo de la creación. El juego es una creación, con lo cual es una forma de pensar y esa forma de pensar se deriva en las decisiones que toma el jugador. Digamos que crear es poder decidir. Cuando estás en posición de decidir, estás en posición de crear. Pero sin embargo, en el entrenamiento tenemos una postura totalmente distinta. Hacemos que el jugador esta capacidad de decidir la deja a un lado y nos centramos solamente en que el jugador de alguna forma sea solamente de su opinión sobre el juego. ¿A qué me refiero con esto? Que los entrenamientos están más basados en la obediencia que en la creación. Cuando en la obediencia, obedecer significa opinar sobre algo que ya existe. Sin embargo, crear es tomar una decisión sobre un asunto y que nazca una nueva, y de allí nace una nueva solución, una nueva visión. Entonces, por un lado, en los entrenamientos hacemos que el jugador nos obedezca porque tenemos que transmitirle la información y ahí nos quedamos y en el momento que llega al partido, esa forma de obediencia la quiere adaptar al juego. Sin embargo, el juego pide dinamismo, pide soluciones que el jugador no sabe tomar porque no ha sido preparado para eso. Pero el dilema está en lo siguiente: ¿cómo hacemos para que un jugador, para poder nosotros transmitir la información hacia el jugador y el jugador a partir de ahí cree sus soluciones? Yo creo que la mejor manera de hacerlo es hacer que el entrenador sea el que dé la información, pero también sea que escuche al jugador, que sea el escucha del jugador, porque en la escucha del jugador es donde el jugador puede crear su juego, es donde el jugador puede crear sus soluciones, sus propias soluciones. Recordemos que el juego es una asociación de aspectos y eso es posible a base de una libertad. Y esa libertad nace a partir de las decisiones que toma el jugador. Un jugador debe estar en posición de tomar decisiones y esas decisiones son las que crean el juego. Sin embargo, en un entrenamiento ellos no están completamente en esa posición de tomar decisiones, sino de ser escuchas, de ser pasivos porque necesitan tomar la información. Pero ese es el primer paso. El segundo paso es que ellos interpreten esa información. Y cuando interpretan esa información, cuando son capaces de interpretar esa información, están creando algo nuevo. Digamos que no están opinando sobre algo que ya se ha creado, sino que están creando una nueva solución. Y es cuando allí nace el juego. Y es lo que hace que un jugador sea totalmente, no tenga ninguna restricción de nada, porque él es el creador digamos, de esa manera de jugar, de esa solución. No está, no está adaptando algo que ya existe para él ponerlo en práctica. Esto es importante entender que el juego es una creación y necesitamos que el jugador cree su forma, que cree su manera, que cree la llave precisa, la llave precisa de su juego para hacer que el jugador no tenga miedo, no tenga temor, sea libre en una pista. El problema es que queremos que adapte soluciones ya hechas y hacemos un jugador totalmente pasivo en una pista porque está intentando adaptar soluciones soluciones externas hacia su juego.
y con lo cual el juego necesita, le pide una creación y entonces hay un choque de, digamos, de punto de vista. Un jugador que viene a adaptar soluciones y el juego que le pide soluciones nuevas, y ahí se genera un conflicto tal que hace inhibir al jugador y le hace generar una barrera que es lo que sentimos cuando estamos en una competición y en el entrenamiento. En el entrenamiento sentimos una sensación distinta, porque hay cierta libertad, pero no es cierto, porque lo único que está sucediendo es que estamos obedeciendo y estamos opinando sobre lo que ya existe, no estamos creando nada. Y sin embargo, cuando llegamos a la competición, el juego nos pide crear nuevas soluciones y no tenemos esa habilidad porque no la hemos practicado, no la hemos exponenciado. Y eso es importante. Creo que esta diferencia entre la creación y la obediencia es fundamental para crear un jugador dinámico, porque creo que todos hemos experimentado eh, esa sensación de ver un jugador que está creando el juego. Es una sensación que nos llena de dinamismo. Me puedo recordar el primer Alcaraz en el US Open. Era un jugador que estaba creando total, estaba recreando el juego de una manera nueva. Y creo que esa llama en su caso se ha ido apagando porque ha sido, ha abandonado esa chispa de la creación, por asumir, asumir la forma, una forma externa de su juego. Creo que mientras más el jugador comprenda que aunque tiene que adquirir información, esa información debe ser aplicada en su forma de pensar, de decidir. Porque a partir de allí es que crea un jugador. Un jugador es una persona que decide, y es una persona que a base de esas decisiones crea su juego. Un jugador no es una persona que tiene que adaptar soluciones para su juego y a partir de ahí intentar acoplarlas al juego. Eso es totalmente erróneo, porque, porque básicamente rompe la primera regla del juego, que es la creación. Jugar es crear y es, digamos, el único patrón que podemos seguir si queremos permanecer en él. Si queremos que el jugador siempre esté mendigando, entonces solamente démosle soluciones para que él las adapte. Y entonces toda competición para él será una lucha, porque el juego siempre le va a pedir crear, tomar decisiones y él solamente puede dar opiniones, porque solamente podemos opinar de lo que ya existe. Cuando creamos el juego, no existe ninguna opinión porque es nuevo, está siendo gestado de manera inmediata, como lo es en una competición. Digamos, competir es gestar soluciones inmediatas y nuevas, que no tienen no se puede opinar sobre ellas porque no existen. Y cuando un jugador está en esa dinámica, digamos que el juego para nosotros como espectadores y para el mismo jugador se vuelve totalmente magnético, dinámico. Es una sensación increíble una sensación increíble tanto para el jugador como para nosotros cuando experimentamos una persona que está creando el juego, no que está opinando sobre él. Bueno, esta es una opinión que quería dejarles por aquí, porque creo que es importante diferenciar la creación de la obediencia. La creación, como he dicho antes, es una forma nueva, está basada en las decisiones del jugador, y esas decisiones crean nuevas soluciones, y la obediencia está basada en opinar o dar una opinión sobre lo que hay, lo que existe. Y adaptarlo a la competición es contraproducente, porque el juego siempre nos va a pedir que creemos nuevas soluciones y no podemos llegar con soluciones adaptadas porque no
no hacen, no reflejan, no reflejan y no reflejan nuestras actitudes y el porqué de nosotros en el juego. Nosotros estamos en el juego para crearlo, no para opinar sobre él. Bueno, espero que les haya ayudado este video y nos vemos en esta oportunidad. Adiós.